Saludos compañeros, en este video les habla mi persona, Daniel Felipe Menco y David Alejandro Rueda. Estaremos tratando el tema de la crisis española que tuvo lugar desde 2008 al 2014. Analizamos sus antecedentes, orígenes, medidas tomadas para hacerle frente y las consecuencias derivadas de la misma. A continuación, David les hablará sobre los antecedentes. Bueno, los antecedentes. Entre 1984 y 2007, la estructura productiva de la economía española ha cambiado radicalmente. Se ha convertido en proveedora de servicios públicos y privados y el sector agrario e industrial no ha cesado de perder peso en el Producto Interno Bruto. Durante los gobiernos de Felipe González se tomaron medidas que han influido decisivamente en la corrupción que ha aflorado con la crisis económica. La principal de ellas fue el cambio de legislación para la selección de secretarios, interventores y depositarios de administración local, que de ser un cuerpo nacional independiente y prestigiado que velaba por los intereses generales de los ciudadanos, se ha convertido en un sistema complejo y corrupto. Con la llegada de José María Aznar, que presidió el gobierno del Partido Popular entre 1996 y 2004, se inició un proceso de cambios que contribuyó decisivamente a orientar las inversiones hacia una economía muy especulativa, que acabaría generando un creciente endeudamiento y que también favoreció a la corrupción. La política económica liberal del gobierno de Aznar y de su ministro de Economía, Rodrigo Rato, el cual es acusado de graves casos de corrupción, es un factor clave para explicar el origen de la crisis económica. Dicha política no fue corregida, sino ampliada por el Partido Socialista Obrero Español, en los dos gobiernos que le siguieron, precedidos por José Rodríguez Zapatero. Otro hecho muy destacable, que también contribuyó decisivamente en este caso al endeudamiento, se relaciona con los bajos tipos de interés que posibilitó la entrada en vigor en 1999 del euro. En esa coyuntura de crédito barato, las entidades financieras comenzaron a conceder créditos hipotecarios a tipos de interés más reducidos que la media de la Unión Europea, y los concedían de forma descontrolada a personas poco solventes y sobrepasando el valor de los inmuebles. Se calcula que el valor de tasación que realizaban se situó como media en los años precedentes a la crisis económica en un 110%. La crisis inevitable del 2008 en adelante. Desde finales del siglo XX, debido a los bajos tipos de interés, los bancos estadounidenses comenzaron a conceder hipotecas sin control cuyo valor superaba con creces el de los bienes hipotecados. Dichos créditos los bancos concesionarios los titularizaron y los vendieron a los hedge funds. Tales fondos administrados por bancos de inversión se han caracterizado por la ausencia de regulación por parte de la autoridad monetaria. Su objetivo básico es la especulación en el mercado bursátil utilizando prácticas inimaginables. Mediante estas técnicas, los bancos de Estados Unidos llenaron de basura financiera al mundo, comenzando por su propio mercado y extendiéndolo principalmente al de la Unión Europea. La crisis internacional pinchó la burbuja inmobiliaria española, a la que conociéndola los gobiernos se habían negado a poner fin. En 2010, 2 años después de declarada la crisis, se generó otro proceso especulativo, en este caso en contra de la deuda pública española. En ambos procesos especulativos, el privado y el público participó muy activamente el sistema financiero español e internacional. Gobierno de Zapatero. En este nuevo paraíso económico al que supuestamente había accedido España con el euro, se incrementó el consumo y la inversión, llamada la demanda interna, que superó con creces el incremento del PIB. El crecimiento de la demanda interna se hizo a costa de un incremento del déficit exterior, con el consiguiente aumento de las necesidades de financiación externa, que alcanzó en 2006 los 82.3 mil millones de euros. Pero las agencias de calificación seguían teniendo la máxima confianza en España, concediéndole la AAA, el mayor grado de solvencia. Ello obedecía al bajo porcentaje que representaba la deuda pública sobre el PIB. Según las cuentas financieras del Banco de España, en 2008 el endeudamiento total con el resto del mundo ascendía a 2.887 mil millones de euros. Eso equivalía al 263% del PIB. En dicho año, España alcanzó uno de los mayores endeudamientos del mundo en términos de PIB, si bien era básicamente privado. El endeudamiento público, que no cesaba de crecer, se situaba todavía bastante por debajo de los principales países de la eurozona. Un año después, en 2009, el déficit del presupuesto de la administración pública alcanzó el 11.2% del PIB, el saldo exterior en bienes y servicios se situó en el 9% del PIB y la tasa de paro cerró el año con un 18%. No obstante estos desequilibrios, el gobierno, presidido por Rodríguez Zapatero, continuaba negando la existencia de crisis y hasta se embarcaba en absurdos y despilfarradores planes de inversiones públicas que no hacían más que alimentar el déficit del sector público.
El 7 de mayo del 2010, la prima de riesgo española alcanzó los 164 puntos básicos y con tendencia creciente. Es obvio que ante la desconfianza de los inversores internacionales no hay más remedio que claudicar. El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, reunido con carácter extraordinario ese fin de semana para tratar sobre la crisis del euro, obligó a España a recortar su gasto público en 15 millones de euros entre 2010 y 2011. Para afrontar las exigencias de la Unión, el gobierno de Rodríguez Zapatero se vio obligado a tomar de manera inmediata un amplio plan de recortes en el gasto público. Puede afirmarse que tales ajustes significaron el inicio de la austeridad presupuestaria y paralelamente un paulatino pero incesante desmantelamiento del incipiente estado de bienestar español. El broche final con ajustes mucho más duros los pondría el Partido Popular tras su nuevo acceso al gobierno a finales de 2011. El gobierno de Mariano Rajoy. Tras la toma de posesión el 21 de diciembre de 2011, el nuevo gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, hizo todo lo contrario de lo prometido. A los muchos problemas que heredaba se activaron otros dos que afectaban la solvencia internacional de España. El primero de ellos incidía directamente en el sector público y el segundo en el privado, más concretamente en el sistema financiero. Por el lado del sector público, para hacer frente al problema de financiación de la deuda autonómica, el Estado creó el 13 de julio de 2012 el Fondo de Liquidez Autonómico, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, con la finalidad de prestar apoyo temporal a las comunidades autónomas que tuviesen dificultades de liquidez y que voluntariamente lo solicitasen. Por el lado del sector privado, la quiebra de BFA Bankia, una entidad financiera, debido a su opacidad y malas artes en su gestión, no solo daría lugar a la mayor estafa financiera de la historia de España, sino que también acrecentó la duda sobre la solvencia del sistema financiero español en su conjunto. Y es que la mayoría de los nuevos bancos que surgieron de la fusión de las cajas de ahorros habían nacido económicamente quebrados, razón por la cual el gobierno de Rajoy se vio obligado en unos casos a intervenirlos y en otros a prestarles ayudas para su recapitalización. Tras el escándalo BFA Bankia, el rescate de España por la Unión se consideraba ya como inevitable. Lo único que en esos momentos se debatía era si dicho rescate sería total, afectando al conjunto de la economía, o sería parcial, para atender las necesidades del sector bancario. El gobierno optó por un rescate parcial, que los acontecimientos posteriores han demostrado que fue la opción más acertada. El 25 de junio de 2012, el gobierno formalizó ante la Unión Europea la solicitud oficial de asistencia financiera hasta un total de 100.000 millones de euros, con el fin de recapitalizar las entidades financieras. De dicha póliza de crédito, España solo ha hecho uso de 41.3 mil millones. El MOU imponía las condiciones del rescate y las reformas que España venía obligada a realizar en su sistema financiero. Constaba de un total de 32 medidas que eran de estricta condicionalidad y con fechas concretas de realización. Exigía a España que eliminase de los balances de los bancos que recibiera ayudas los activos deteriorados, que habrían de ser transferidos a una entidad de gestión externa, a lo que se ha denominado Banco Malo. El 11 de julio de 2012, el presidente Mariano Rajoy compareció ante el Congreso para informar sobre lo acordado por el Consejo Europeo celebrado los días 28 y 29 de junio y sobre todo para anunciar los recortes presupuestarios que se llevarían a cabo. 65.000 millones de euros del presupuesto de las administraciones públicas en 2 años y medio y el plan de reformas que pensaba acometer, muchas de cuyas medidas contradecían el programa electoral con el que había concurrido a las elecciones. La prima de riesgo se fue corrigiendo paulatinamente a la baja, pero la situación económica continuó su dinámica, empeorando durante todo 2013 y gran parte de 2014, aunque en este último año algunos indicadores económicos comenzaron a cambiar de ciclo. Esto es una prueba clara de la gran operación especulativa que se había desarrollado contra la deuda soberana española. ¿Cuáles consecuencias derivadas de la crisis? La crisis ha originado muchos problemas de todo orden. Por ello, en el plano de la política laboral, se han centrado en administrar el paro y en realizar reformas que han ido favoreciendo la precarización del empleo y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. No obstante, la crisis ha acentuado esta brecha. Así, el paro del segmento comprendido de los 16 a 29 años ha pasado del 13,6% en el cuarto trimestre del 2017 al 41,6% en el 2013. Esta es la razón por la cual muchos de ellos han decidido emigrar a los países de la Unión Europea o a otros lugares. Y bueno, esto supone una considerable descapitalización de la economía española, puesto que estos son profesionales de elevada capacitación. Ahora, el segundo segmento de los activos más afectado por la crisis ha sido el comprendido entre los 50 y los 64 años, que ha incrementado su tasa de paro del 6,4% en el 2007 al 20,9% en el 2013. Ahora, la reforma de febrero del 2012 tuvo como resultado que el mercado del trabajo se haya hecho mucho más inestable y precario que en el pasado, incrementándose la contratación temporal, que es la que impera en más del 90% de los nuevos contratos. Ahora, en resumen, la crisis no solo ha generado más paro, sino también una muy considerable precarización en el empleo. En un artículo se pone de manifiesto que sumando a los parados, los desanimados, los subempleados y los asalariados sin un puesto de trabajo estable, resultan un total de 11 millones de activos laborales en precario, lo que equivaldría nada más y nada menos que al 45% de la oferta de trabajo española.
Es decir, prácticamente uno de cada dos personas activas en la fecha de referencia o bien estaba parada o bien tenía un puesto de trabajo muy inestable. Otra de las consecuencias fue una mayor desigualdad en la distribución de la renta. Si bien las diferencias de la renta y la riqueza ya eran importantes con anterioridad a la crisis, con esta se ha abierto mucho más la brecha que existía entre ricos y pobres. Para medir la distribución de la renta existen diferentes métodos. En este caso vimos dos de ellos, el umbral de riesgo de pobreza y el coeficiente de Gini. La conclusión a la que se llega en todos es la misma. La crisis ha incidido muy negativamente en la distribución de la renta española. El umbral de pobreza se fija en el 60% de la media de los ingresos netos por unidad del consumo del hogar. De allí, todos cuyas rentas estén por debajo de dicho umbral se considera que están en riesgo de pobreza. Bien, según una encuesta de condición de vida, el conjunto de los hogares españoles en el transcurso de 2008 al 2013 presentó una reducción en términos corrientes del 1,04%. Otro de los indicadores para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini. En España el índice de Gini fue del 31,9% en el 2008 y del 33,7% en el 2013. En consecuencia, la desigualdad en la distribución de la renta, que era ya elevada, se ha acrecentado con la crisis. Los costos de la crisis. Para hacer frente a los desajustes que ha provocado la crisis, se han acometido una serie de reformas cuyos costes han recaído principalmente en los estratos menos favorecidos de la sociedad. Y aunque tales reformas han afectado al conjunto de la economía, no han tenido la misma intensidad en el sector público que en el privado. Veamos, en el sector público. En el caso del sector público, los costes económicos no financieros de la crisis para el periodo del 2009 al 2013 han ascendido a 29,1 mil millones de euros, lo que supone una disminución del 5,9% del gasto realizado en 2009. Ahora, para minorar el déficit del sector público, se incrementaron los recursos públicos aumentando la presión fiscal en un 9,1%. Paralelamente se redujo el gasto no financiero en un 5,9% de media, con recortes drásticos, por ejemplo, en inversiones con un 60%, entre ellas las de investigación, o en remuneración de asalariados que disminuyó en un 8%. El incremento de impuestos y el recorte en gasto público ha permitido reducir las necesidades de financiación pública en casi un 40% entre las fechas indicadas. No así, el endeudamiento público no ha cesado de incrementarse un 74,8% entre el 2009 y el 2013. En sanidad, el recorte ha sido de 9,9 mil millones de euros, o sea, del 13,4%. En empleo, la disminución ha sido del 13,9 mil personas, o sea, el 5,4% de la plantilla. En este caso también entre el 2008 y el 2013. En el caso de la educación, el gasto total de las administraciones públicas ha pasado de 49,7 mil millones de euros en 2009 a 42,9 mil millones en 2013. Entonces, la disminución presupuestaria de personal en ambos capítulos, educación y sanidad, es obvio que ha sido acompañada de un considerable deterioro de la calidad de su prestación. Así, en educación pública, que se ha incrementado el número de alumnos por aula, la hora lectiva de profesor y la tasa de matrícula universitaria. En cambio, ha disminuido el número y sobre todo la cuantía de las becas, la cobertura por bajas de personal, y también se han suprimido numerosas ayudas escolares, entre otras el transporte, comedor, etc. En la sanidad pública se han endurecido las condiciones para la prescripción de determinados medicamentos. Se ha establecido el copago farmacéutico, se han cerrado algunos servicios en determinados hospitales y en todos ellos se ha producido un incremento generalizado de las listas de espera. Los costes en el sector privado. Si los efectos de la crisis en el sector público han sido duros, los originados en el privado han sido muy superiores. Entre ellos destacan el paro y la precarización del empleo, de los cuales ya hemos hablado. Restan por tratar las desigualdades salariales que también se han incrementado con la crisis, contribuyendo a acentuar la desigualdad de la renta y la riqueza entre las clases sociales. Tales desigualdades se plantean entre los trabajadores por cuenta ajena, es decir, los que están sometidos a convenios colectivos y sobre todo entre estos y la cápula dirigente de las empresas, la alta dirección de las mismas. Con la crisis el número de pobres se ha incrementado y se han hecho mucho más pobres, y también se han incrementado el número de ricos y sobre todo se han hecho mucho más ricos. Conclusiones. La hipótesis implícita que aquí se mantiene es que en buena medida la crisis ha sido producto de errores propios de las políticas aplicadas por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular que de impactos externos. La crisis comenzó a gestarse con la implantación de ciertas medidas erróneas por el gobierno de González Aznar y Rodríguez Zapatero, que dieron lugar a un mal empleo de los recursos. Tales políticas condujeron a una economía especulativa que fue facilitada por los bajos tipos de interés de inicios de siglo y también a la corrupción política que fue generalizándose y a la que también contribuyó la falta de control del Banco de España y de la Comisión Nacional de
el mercado de valores. El resultado fue la generalización de una burbuja inmobiliaria incontrolada, impulsada por los bancos y que, siendo conocida por los gobiernos, no se quiso pensar. Ahora, la crisis se ha debido sobre todo al endeudamiento que se ha originado en la burbuja inmobiliaria y al descontrol de las casas de ahorros, lo que ha afectado gravemente la solvencia y la credibilidad internacional de España. Una de las principales consecuencias de la misma ha sido el reparto de sus costes, que ha repercutido fundamentalmente en las clases sociales más débiles. La crisis se la están pagando quienes no la han originado.